Y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está darnos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? Señor, y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Buenos días con todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Una semana más muy importante para cada uno de los creyentes en la palabra de Dios. Hoy sabemos que Dios quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y por eso la palabra de hoy dice, aún la red no está llena. Todos hemos escuchado y hemos venido estudiando diversas parábolas, especialmente en este capítulo 13 de San Mateo. Hablamos de muchas parábolas, entre ellas está esta que se llama la red. Y todos ustedes se preguntarán y quizás han leído respecto de esta parábola, pero muchos quizás no se han puesto a analizar sobre qué se trata. Entonces hoy primero pongámonos de pie para recibir la palabra de Dios, vamos a orar, ¿sí? Ahí donde usted está, quiero que esta mañana dé gracias a Dios por un año más de vida para los que están cumpliendo años en este mes de octubre, especialmente para mi esposo, para mi nieta y para todas las personas que con fe han decidido seguir a Cristo. Y en esta mañana tenemos también aquí dentro de la congregación un cumpleañero que es el señor Álvaro, para el cual vamos a bendecirlo todos y vamos a dar gracias por las vidas de estos cumpleañeros, para que Dios los siga bendiciendo, siga cuidando y les dé muchos, muchos años más de vida para poder disfrutar de las familias, disfrutar sobre todo, de la presencia de Dios. Señor, en esta mañana te doy gracias por todo lo bueno, por todo lo santo, por todo lo puro que tú eres, porque tú eres el que nos sostiene con ese cordón de 3 dobleces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que nunca nos apartemos de ti, Señor, que siempre tú seas cobijándonos bajo tu manto, que seas tú dirigiendo nuestras vidas, Señor, nuestros propósitos, nuestros anhelos, y la esperanza de cada uno de nosotros está en ti, Señor. Y hoy con humildad y con un corazón tratable, enseñable, recibimos tu palabra, Señor, que es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento. Allí voy a pedirle a Lenin que nos ayude con la porción que nos trae en esta mañana Mateo, San Mateo. Por favor. La red de pescar. El reino de Dios se parece a una red de pescar. Los pescadores echan la red al mar y en ella recogen toda clase de peces. Cuando la red ya está llena, la sacan a la orilla y se sientan a separar los peces buenos del malo. Guardan el pescado bueno en una canasta y tiran el pescado malo. Así también sucederá cuando llegue el fin del mundo. Los ángeles saldrán a separar a las personas buenas de las malas. A las malas las echarán al infierno y allí tendrán tanto horror que llorarán y les rechinarán los dientes. Amén. La palabra de Dios nos está diciendo y nos está advirtiendo
quizá como en la parábola de la cizaña y de la buena hierba, que le dejará Dios crecer juntas, pero que no al final, sino durante cuando la siega ya esté lista, ahí se debe separar lo bueno de lo malo. Pero en esta parábola que es la red, aquí en cambio el Señor nos está diciendo y nos está advirtiendo que habrá un final para todos. Y que en ese final, para aquellos que han decidido seguir la palabra de Dios, guardarla en su corazón y hacer lo bueno delante de los ojos de Él, y sobre todo, y lo principal, el creer que Él es Jesús, el Cristo, el que nos salvó de la iniquidad, el que a través de la sangre de Cristo nos ha limpiado, nos ha purificado, y que el Evangelio ha llegado a nuestros oídos y ha transformado nuestras vidas. Porque así como en Génesis habla que al inicio de los tiempos habían abismos, oscuridad, desorden, muchas veces nuestra vida está así, en desorden. No queremos poner en práctica la palabra de Dios, pero Dios es misericordioso. El Padre hizo un plan, proyectó un plan para cada uno de nosotros y nos dice, aún no está llena la red, todavía hay tiempo. Sabemos que sí, que estamos en los fines quizás de los tiempos, porque todas las señales que la palabra de Dios nos está hablando se está cumpliendo. Que los jóvenes, quizá no todos, pero la mayoría, dice que serán adoradores de sí mismos, serán burladores de la palabra de Dios. No todos, pero sí la gran mayoría. Aquí en nuestro país todavía creemos en Dios, pero hay en otros países que no creen. Por eso San Mateo nos dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Y qué es una red? Él les hablaba, Jesús les hablaba a las personas de acuerdo a su rol, a su trabajo, a lo que ellos estaban haciendo. Por eso Él buscó a pescadores, gente humilde, que sabían. Es como yo no le podría enseñar nada acá a nuestra ingeniera. Yo no podría enseñarle nada. Igual Cristo no podría enseñarles a ellos que eran los expertos en pescar. Pero sin embargo, para que ellos entiendan, la palabra de Dios les dice de esta manera, tan sencilla. Dice que Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente, porque cuando Jesús estaba por allí, la gente quería escucharlo. Tenía hambre y sed de su palabra. No era una palabra que me aburría, que ya por favor cállese. No, la gente quería escucharlo porque se maravillaba de tanta sabiduría, de tanta autoridad que él tenía. Entonces dice, mucha gente se le juntó y entrando en la barca, porque él quería, no es como ahora que tenemos un púlpito, que tenemos un lugar desde donde podemos hablarles. Él le sentaba a toda la gente en el mar Galilea y allí habían las barcas, entonces él se subía desde allí para predicarles. Y dice que la gente estaba en la playa y era muy apropiada esta parábola de la red, ya que Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y muchos de los que escuchaban esta parábola eran pescadores. Eran pescadores. Entonces ellos sabían de qué estaba hablando. En esa parábola Jesús se refiere a una práctica muy común y bien conocida por los oyentes.
El trabajo diario de los pescadores era el de recoger los peces buenos y ponerlas en vasijas, pero tenían que echar fuera aquellos que no servían para nada, aquellos que iban a hacerte daño, que no te iban a servir para alimentarte, sino quizá ellos los conocían muy bien. Ustedes saben que hay muchos peces que inclusive mejor te intoxican, porque tienen muchas toxinas malas. En esta parábola Jesús se refiere a una práctica muy común y bien conocida por los oyentes. Era el trabajo de los pescadores, era el de recoger esos peces buenos en vasijas y ponerlos a los malos fuera. Esto significa, y por qué repetir de nuevo, recoger lo bueno y desechar lo malo. Porque todo esto nos hace pensar en el juicio final. En el juicio final dice que Jesús vendrá ya no como el Cordero, sino Él vendrá como un juez justo y juzgará a buenos y malos. Pero el Padre quiere que ninguno se pierda, que todos y cada uno de nosotros estemos a tiempo de practicar la palabra de Dios, de abrigarla en nuestro corazón. Ustedes ya saben, en Josué 1:8 nos dice claramente: medita la palabra de día y de noche y guárdala en tu corazón. Declárala. A veces creemos que no es así, pero gracias a que Jesús nos perdonó en la cruz, con ese sacrificio grande, porque repetimos a cada momento como evangelistas para que transforme nuestro corazón. A veces justificamos diciendo, pero la Biblia es escrita por hombres. Pero la Biblia, recién me entero que ha sido por copistas, por 70 masoristas que son los que escribieron la palabra de Dios. Pero imagínese usted, al inicio de todo, cuando no había escritura, y como la palabra de Dios viene de Medio Oriente, no viene de Occidente, sino de Oriente. La cultura es diferente a la nuestra. Es una cultura totalmente diferente, donde el hombre es el que educa a los hijos. La mujer no tiene, ahora está cambiando un poco, pero la mujer no tenía ni voz ni voto. Era el hombre el que reunía solo a los varones para en forma oral transmitir la palabra. Solo él podía educar, solo los varones podían ir a las sinagogas, porque antiguamente ellos se basaban en todo lo que es el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, sobre la ley. Si tú cometiste un pecado, tenías que matar tantos bueyes para poder purificar, pero con la venida de Cristo ya no es necesario más sacrificios. Él ya hizo todo. Lo único que nos dice a nosotros como gentiles: cree. Un día Marta y María tuvieron, como cada uno de nosotros hemos tenido eventos dolorosos. Murió Lázaro. Y el Señor no estaba allí, estaba en otro lugar. Y Marta se desesperaba y decía: mi hermano se ha muerto. Pero si hubiera estado Jesús aquí, no hubiera pasado esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando Jesús viene, Marta sale a buscarlo y le dice: Señor, ¿por qué no estabas aquí? Por tu culpa mi hermano ya se murió. Tú lo podías salvar. Y ella y ellos, que eran los amigos de Jesús, amigos
que Jesús de donde quiera venía. Cuando va usted a la casa de un amigo, usted se sienta en confianza. Compartía con todo lo que venía haciendo milagros, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ella no creía que estaba frente a Dios. Pero ¿qué le dice Jesús? No te dije, y nos dice esta mañana a cada uno de nosotros, no te dije que si crees en mí, verás que la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no es solamente, a veces creemos que los milagros es lo que mejor sabe hacer Jesús. A veces decimos, alguien se curó, se sanó de cáncer, fue un milagro. Pero luego nos olvidamos y desechamos la palabra de Dios. Y ya no queremos ni siquiera congregarnos, porque ya tuvimos el milagro. Pero quiero que sepan en esta mañana, con esta parábola de la red, que los milagros no nos van a salvar del juicio final. Podemos tener todos los días milagros y la vida es un milagro. Pero no nos vamos a salvar de este escogitamiento. Porque nosotros podemos estar parados aquí en cualquier lugar y demostrar quizá la mejor cara que tenemos. En psicología se llama que la personalidad es una careta. Que es una careta en la que nosotros demostramos lo mejor que somos. Pero Jesús nos analiza. Él discierne a cada uno de nosotros y Él quiere saber cómo tú eres. Él quiere saber si es que tú realmente honras la palabra de Dios. Respetas el lugar donde estás. Si la palabra de Dios está produciendo en ti una transformación. Porque no en vano Jesús pagó en la cruz todo lo que pagó. Entonces, la parábola de Dios sobre la red nos dice que la red será lanzada a todos y el mar viene a ser las naciones. Todas las naciones, todos los pueblos. Dios no hace excepción de persona. Esta red es lanzada ¿para qué? Para que sea, a Pedro le dijo, serás de hoy en adelante pescador de qué? De hombres. Entonces el evangelio viene a constituir la red. La red es el evangelio que va a ser lanzada a todo el mundo. Todo aquel que escuche irá sembrando en su corazón, irá produciendo transformación, cambio de actitud, cambio en mi manera de vivir. Un día al rey Ezequías le dijo Dios, ¿vas a morir? Te quedan 15 días. ¿Qué haría usted si le dicen así? Y él se puso rostro en la pared y lloró amargamente, con lloro de dolor, y le clamó a Dios, Señor, déjame vivir. Si tú me dejas vivir, todos los días alabaré tu nombre desde tu iglesia, desde tu templo, todos los días, y haré lo bueno delante de tus ojos, y yo me arrepiento y pondré en orden mi casa. Porque nosotros cuando vamos a un lugar, a una casa, sentimos ese calor, sentimos esa armonía.
Pero cuando está en desorden, no hay ese calor, no hay esa armonía. Entonces vemos que algo está fallando. Entonces este rey Ezequías le dijo y se arrepintió de todo lo que había hecho. Eso es lo que quiere el Señor, que cuando esta red sea lanzada y te alcance el evangelio, produzca aquello, un arrepentimiento genuino, no remordimiento, porque remordimiento es hoy hago y mañana vuelvo a hacer lo mismo. Un arrepentimiento genuino es el que me cambia, es el que me transforma. A veces las personas también dicen, oh, y ahora se han vuelto hermanitos y bueno, porque muchas veces te han difamado tanto que ahora te pueden ver transparente y como eres realmente. Entonces justifican diciendo, ah, qué bueno que ya han cambiado. Pero el evangelio es para todos, no es solo para un grupo, es para todos y qué bueno si el evangelio me ha lavado y me ha limpiado y me ha purificado y me ha transformado. Eso es lo que quiere el Señor, cambio, transformación, ¿sí? Por eso Jesús iba y les predicaba con qué pasión, conceptos sumamente profundos, pero en forma muy simple, como echar una red. Si ustedes se ponen a pensar, si echaríamos la red en el río Machanga, ¿qué nomás vendría allí? ¿Qué clase de malezas, de escombros, de porquería, discúlpenme, vendría allí? Y a veces los que están en la red, como la red, el mar significa el mundo, significa todas las naciones. Hay todo tipo de seres humanos. Hoy vemos, pero están allí en la red, ya los cogieron, ya los tienen ahí. Y algunos, claro, les llegó el evangelio, pero no creen. Son incrédulos. Y empiezan a justificar, como les dije, la palabra de Dios no existe, pero es solo contentándose un momento, porque todos somos biopsicosociales y espirituales. La parte espiritual produce mucho más dolor a veces en nuestro corazón, porque hay un vacío. Usted se ha puesto a pensar, tengo todo. Cuando una vez daba psicoterapia a una familia, tenían todo, bienes, tenían cuadros hermosos, llenos de óleo, etcétera, etcétera. Pero había un vacío, al menos en la esposa, y decía, ¿de qué me sirve todo esto? Haber trabajado, haberme dedicado a hacer todas estas riquezas, si no soy feliz, porque esto no me llena. Entonces, por eso el Señor, qué sabio, no hagáis tesoros para la tierra, haced tesoros para el cielo, porque lo que hacemos aquí se lo va a comer la oruga, la polilla. Y a veces nos preocupamos más de lo que está pasando en otros lugares, en otras partes. Preocupémonos qué está pasando en nuestro propio corazón. Está produciendo un cambio la palabra de Dios. ¿Qué pasará el día del juicio final? Cuando Jesús emite el juicio, porque Él es justo. A veces también he escuchado aquí que dicen, ¿por qué a las personas buenas les pasa A o B situación? ¿Por qué a los buenos se los lleva, mueren, les pasa desgracias? Solo que alguien te ponga algo y te culpe de algo, estás fregado. Porque en este mundo no hay justicia. Pero la justicia de Dios
es la que realmente valedera, esa es la que nos debemos preocupar. Porque a veces yo puedo decir, soy buena, soy bueno, no hago daño a nadie. ¿Qué dice el Señor de ti? ¿Qué dice el Señor de ti? Ayer estábamos en un programa y había un hombre muy sabio, un discípulo de Dios. Y decía, a todos los que estamos aquí, todos, sin excepción, después de 100 años, no estaremos. Ya nos habremos muerto. O alguien de aquí, después de 100 años, todavía vivirá. Como vamos, no creo. Entonces, ¿qué debemos preocuparnos? Por lo que Jesús dijo. Aunque mueras, vivirás y tendrás vida eterna. Y vida en abundancia. ¿Sí? El perdón. Dice, sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en el justificado todo aquel que cree. Solo el creer y el hacer conforme a la voluntad de Dios. Si él te llamó, pon al servicio de él tus talentos, tus habilidades. No quiere que no trabajes en lo que secularmente, en lo que sabes hacer. Síguelo haciendo, pero sirve a tu Señor. Pero sirve a tu Señor. Sé un pescador de hombres. Evangeliza. No es cuestión de que ya evangelicé, ya cumplí y bueno, ahora sí, ya no tengo nada más que hacer. Hasta el fin. Hasta el fin, porque Moisés, era difícil en la ley de Moisés que la gente justifique su accionar, pero con Cristo es más fácil. Solo nos manda a cumplir el evangelio y hacer su voluntad, expandir el reino de Dios. En Romanos 3, del 23 al 25 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Solo la gracia nos hace que por fe aceptemos este regalo de Dios. Y así como hizo el rey Ezequías, con lloro y con llanto, digamos, no más pecado, no más inmundicia, como le dijo a la mujer pecadora, a la mujer adúltera. Mujer, aquí no hay nadie quien te juzgue. Vete, pero no peques más. Ahí está el regalo de Dios. Te perdono hasta ahora, pero no peques más. Airaos, pero no te enfades con tus hermanos. Pero no hagas el daño a nadie. Sé bueno. Si puedes dar una mano, como la parábola del samaritano, del buen samaritano. Todos pasaron, se fueron, si es posible, de ladito empujándole. Pero hubo un rabí que se quedó y le ayudó. Un samaritano, no un levita, un samaritano. Y le ayudó y lo limpió y lo cuidó y lo fue llevando a su casa y allí lo alimentó hasta que estuvo bien. Y los demás ninguno, ni aún los levitas hicieron nada. Anthony, primera de Timoteo. Ayúdame con esa lectura. Primera de Timoteo 2 del 3. 3 al 5. Esto es bueno
y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es Él, el hombre Cristo Jesús. Amén. ¿Quién ha sido el mediador? El único que intercede por nosotros, el que está delante de Dios, el que es nuestro sumo sacerdote, el que es nuestro abogado, es Cristo. Pero hay un fiscal que está como león rugiente todos los días acechándonos, haciéndonos tropezar, caer. Por eso dice el Señor, velad, velad, porque el día malo viene. Todos vamos a tener un día malo. Cuando te va mal en los negocios es un día malo. Cuando te da una enfermedad es un día malo. Cuando de pronto por mi carácter o por cualquier situación tengo dificultades, es un día malo. Pero el Señor dice, velad, orad, orad como familia. Niños, jóvenes, a ustedes les llamo. No se olviden de las enseñanzas de sus padres. Oren con ellos, lean la palabra porque es la verdad y la verdad os hará libres de tropiezo. ¿Quién cuando ve a un niño que por su inocencia pone en el quemador que está hirviendo la mano, no se estremece y no va y le trata de salvar para que no se queme? Solo un monstruo podría enviar a personas que te hagan daño sabiendo que estás cojo y te pongan jabón para que te resbales. Pero el Señor no va a juzgar al cojo. El Señor va a juzgar al que puso el jabón. O al niño que le puso la estufa hirviendo para que se queme. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que ninguno se pierda. Él nos ama tanto que quiere que todos vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, que tengamos pensamientos de bien y no de mal, porque todo lo puro, todo lo santo, en eso pensad. La red es la palabra de Dios que es compartida y es escuchada por todo el mundo. Todos han escuchado. Y aun si alguno dijere, yo no la escuché, tu generación, aún desde el vientre, tú ya la escuchas. Porque dice el Señor que tiene un plan, que aún desde el vientre de nuestras madres, Él ya sabe lo que tú vas a hacer. Y como nacemos todos gentiles, pero por la sangre de Cristo, tanto gentiles como judíos, tienen la misma oportunidad de ser salvos, solo por gracia. Cuán agradecidos debemos estar. Cuán felices deberíamos ser por ser cristianos, por saber la verdad. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, por eso ya no lloramos ni nos desesperamos por los que han partido. Porque el Señor dice que todos los que son de Él escucharán su voz y se irán con Él. Hay un primer cielo, hay un segundo cielo y hay un tercer cielo. Un primer cielo donde vemos las estrellas, donde estamos viendo los astros. Y un segundo cielo donde se dan las batallas, donde cuando oramos, ahí están nuestros familiares. Están guerreando y luego pasarán al lugar santísimo, donde está el trono de Dios. Y allí dice que estarán todos. Dios ya nos dice en esta parábola de la red que estarán todos como en la red, todos los peces buenos y malos. Pero que en el juicio final, allí Él escogerá aquellos que sirvieron a Dios e hicieron la voluntad de Dios y aquellos que no. Cris,
Tina, ¿me puedes ayudar, Cris? Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, Amén. más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso les decimos que en el corazón están los sentimientos, las emociones, está todo lo que nos puede producir inclusive enfermedades cardíacas. Por eso el Señor dice que no hagamos nido en nuestro cerebro de las cosas pesimistas, sino tengamos esperanza, tengamos fe, y que de la llenura del corazón muchas veces habla la boca. Lo que tengamos allí, tenemos que irnos lavando ¿con qué? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es viva, que es eficaz, pero es más cortante que toda espada. Por eso dice con toda oración y con todo ruego, órale al Señor, órale. Y como ya sabemos en este momento, si yo les preguntara, ¿cuál es el propósito de la parábola? Ganar peces, ¿no es cierto? La red fue lanzada ¿para qué? Para ganar peces. Pero nosotros, si estamos hablando de la palabra de Dios, ¿para qué es lanzada la palabra de Dios? Para ganar almas para Cristo, ¿sí? Es almas para Cristo. La palabra nunca regresará vacía. La palabra siempre dará fruto al 100%. Dice, esta es la imagen a alguien que está pescando con una red grande que tira en el agua para pescar los más pescados que se pueda. Así es la red de Dios. Él quiere ganar a todas las personas para que conozcan el reino de Dios y para que tengan la salvación eterna. El propósito de Dios es que todos reciban la palabra de Dios para que tengan el reino eterno. Sé que esto no les predican en muchas iglesias. Yo les podría predicar que ustedes son salvos de acuerdo a las ganancias que tengan. Que ustedes son salvos de acuerdo a los tesoros terrenales que tengan. Que ustedes son dichosos de acuerdo a lo que comen, de acuerdo a lo que se visten. Pero les estaría mintiendo. Por eso Cristo no les mintió. Cristo se paró y les dijo, preocúpense de su salvación. Preocupémonos todos, porque en cualquier momento podemos pecar, aún de pensamiento, palabra, obra y omisión. Podemos pecar todos los días. Cuando se termina la pesca, se recoge lo bueno y se echa fuera lo malo. Aquí quiero hablarles sobre el infierno. Hay mucha gente que dice que no hay infierno, que el infierno es aquí mismo en la tierra. Aquí dice la palabra de Dios, en el mundo tendrás aflicción. No te dijo que vas a vivir una vida de maravilla, que vamos a tener aflicción, pero yo he vencido al mundo y tú conmigo. ¿Sí? Muchos oyen, dice la palabra de Dios, pero muy pocos van a recibir el mensaje de la palabra de Dios. Simplemente dicho que al final de los siglos saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los buenos. Pero esto es verdad. Hay mucha palabra aquí.
sobre el escogitamiento en el juicio final. Ya no serán pescadores, serán ángeles. Los ángeles de Dios, los que vendrán a separar, y ahí ya no podrás decir, el hermano me hizo pecar, la hermana me hizo pecar, mi mujer me hizo pecar, mi hermano me hizo pecar, mi sobrino me hizo pecar, mi vecino me hizo pecar, etcétera, etcétera. Ahí tú eres el responsable, solo tú, porque la salvación no es grupal, la salvación es personal. Hay consecuencias cuando uno no acepta a Cristo en su corazón. ¿Qué consecuencias hay? Porque a veces decimos, ya me bauticé, ya estoy asistiendo y estoy recibiendo la palabra, pero no ha producido ese cambio en tu corazón. Pero ¿qué estás haciendo por extender el reino de Dios? Por eso la palabra dice, la mies es mucho, pero pocos obreros al campo van. Si Dios ya nos envió a través de Mateo 28, nos dijo id y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos has hecho? ¿Cuántos has traído a los pies de Cristo? ¿A cuántos tú estás hablando en vez de estar haciendo cosas que son necias? Hay cosas que son necias. Los peces malos los echarán en el horno de fuego. Y aquí viene lo duro. El horno de fuego, que simboliza el infierno. El infierno es un lugar real y se dice que allí habrá el lloro y el crujir de dientes. No es aquí el crujir de dientes, es después. Eso es importante y urgente, compartir las buenas nuevas de Cristo con todo el mundo en nuestros días. No te estoy diciendo lo que dijo Mateo, Lucas, Marcos. Te estoy diciendo lo que dijo Cristo en esta mañana de octubre. No es por miedo, sino la red todavía no está llena. Aún hay tiempo. ¿Cuál es el tema principal de esta red? Es la parábola que puede resumirse de esta manera. Llegará un día de ajuste de cuentas en el que Dios separará a los verdaderos creyentes de los que simplemente fingen serlo, y los que resulten ser unos farsantes serán arrojados al infierno. Hay muchas iglesias llenas y muchas iglesias gigantes donde cantan himnos, salmos, pero realmente están hablando la verdad. No sabemos. Por eso es necesario discernir la palabra de Dios, porque nos pueden estar vendiendo humo y el humo no sirve para nada. Así es. De nuevo Jesús usa una parábola, una historia común con una verdad espiritual. Esta parábola es particular. Era para los discípulos de él que sí le entendían lo que él decía. Aquellos pescadores del mar de Galilea. Del mar de Galilea. Imagínense. Hay una red barredora que era atraer a todos los peces, lo que ya les dije, a veces llena de maleza, desperdicios, peces pequeños, grandes, buenos y malos. Así es la humanidad. Estamos llenos de personas buenas y malas. Y hoy en día, en esta actualidad, trayendo el contexto a nuestra realidad, todo lo bueno es llamado malo y todo lo malo es llamado bueno. Antes el divorciarse era pecado. Hoy lo puedes hacer al siguiente día que te casas. Antes el que personas de los mismos sexo críen a niños era malo. Hoy es bueno. Hoy ya es legal. Antes el aborto, siempre lo decía Cristo, es un crimen. Hoy es legalizado.
Entonces vemos que en la red hay muchas cosas que están ahí todavía. Y nosotros como cristianos no nos oponemos a las personas. Debes amar a tu prójimo como a ti mismo, pero al pecado no. Como Cristo al pecado no lo aceptaba. Porque el pecado te va a llevar a ese lugar donde va a haber dolor y crujir de dientes. El infierno. ¿Cuántos de aquí quieren ir allá? Ninguno. Todos queremos ir a la presencia de Dios, porque la gloria de Dios va a estar allí. Melanie, ¿me ayudas con Mateo 13, 41, 43? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Aquí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. El que tenga oídos. Mira qué sutil que es Cristo. Nos advierte lo que va a pasar, pero nos dice, pero los que estarán salvos van a florecer, van a resplandecer como el sol. Cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que vivimos una vida a veces de mucha penumbra o a veces de mucho resplandor. Tú escoge. La palabra es sanadora, es lámpara, es luz. ¿Sí? Yo no quiero cansarles, como siempre les he dicho, para preparar una prédica siempre yo me leo muchos libros a veces y la palabra de Dios para traerles un mensaje claro, un mensaje que va a ser para vida eterna, un mensaje que va a ser para gloria, porque es fácil poder decir palabras aquí, pero estamos leyendo fragmentos de la palabra de Dios, ¿sí? El infierno es un lugar de tormento eterno para quienes odiaron a nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Hay mucha gente que ahora dice, soy ateo, yo no creo en Dios y vivo mejor que los que creen. Pero dice que todos están en la red, están como adormecidos, pero al final todos serán escogidos. Peces chicos y peces grandes están en la red, pero al final todos serán escogidos. Y el Señor nos hace una pregunta, ¿acaso me complazco en lo absoluto en que el malvado muera y no en que sea parte de su camino y viva? El Señor no quiere que ninguno se pierda, quiere que todos, sin excepción, seamos salvos, pero para eso es necesario renunciar muchas veces a nuestros propios anhelos, a nuestros propios deseos. Yo recuerdo cuando me jubilé, no tenía la edad que tengo ahora. Y quería ser una predicadora, salir a predicar al mundo, porque me topó, porque me llegó, porque me transformó. Ustedes cuenten lo que el Señor hizo en el corazón de ustedes. ¿En qué momento Él los alcanzó? ¿En qué momento Él los liberó? ¿En qué momento Él les dio la mano y los sacó del fango? Dice, a veces creemos que a los más buenos Dios nos escoge. No es así. Él vino por los enfermos, Él vino por la viuda, Él vino por el huérfano, Él vino por el desprotegido, porque Él pudo nacer en cuna de oro y Él pudo escoger a los príncipes, a los reyes, a las familias de renombre, pero Él escogió a pescadores. ¿Te escogió a ti?
me escogió a mí, para que lleves la palabra de Dios. El Señor es paciente. El Señor es misericordioso. El Señor nunca se rinde. Y el Señor te esperará hasta cuando tú digas, heme aquí, envíame a mí. Amén. Pongámonos de pie. Puedes poner no tienes la canción. Bueno, pues ya. Señor, te damos gracias por la palabra que hoy tú nos has hablado. Esta palabra, Señor, que quede en nuestro corazón sembrada, Padre, y que dé fruto al 100%. Y que salgamos, Señor, con el único afán y deseo de hacer tu voluntad. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Ya no queremos muchas veces estatus, ya no queremos poder, Señor. Queremos tu gracia, tu misericordia. Queremos estar en tu presencia, Señor, deleitarnos con lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Hoy te damos gracias por esta palabra, Señor. Igualmente no estamos en contra, y lo vuelvo a decir, de diezmos. Señor, tú pones el hacer como el querer en cada persona, y que cada cosa que lo hagan con amor. Que, Señor, dice que unos serán tus manos, otros serán tu boca, otros serán tus pies, pero todos para edificar el reino de Dios. Y tú sabes, Señor, que del corazón nace todo, y que aquellos que tienen voluntad de diezmar en el lugar que se encuentren, donde quiera que estén, que si lo hacen como un dador alegre, con alegría, con gozo, pero primeramente perdonando si tienen algo, Señor, pendiente con sus hermanos, que lo hagan, Señor, porque tú no eres deudor de nadie. Tú eres, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y hoy te damos gracias, como dije al inicio, también por los cumpleañeros, para que les des vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.